entre las que se encuentra Imperio desvanecido, de 1995, México. Ensayos sobre 4 mujeres, el 2022, en Estados Unidos, El virus del poder, el 2024, entre otros. Desde el 2018 trabaja en Tehran Carnegie District, es profesor de español. Adelante, Ángel. Buenos días, muchas gracias. Esta novela la publiqué el año pasado y quería hablar de la novela porque tengo un canal de YouTube, entonces como estaba diciendo, la promuevo también. Entonces, para entrar en el temático, es una novela de estilo policíaco y criminal que mezcla la ficción con una cruda sensación de realidad. La novela se desarrolla en la costa oeste de los Estados Unidos, entre California y Seattle. El género policíaco es una narrativa que se centra en una investigación de un crimen y una búsqueda de la verdad. Estas historias suelen presentar un delito que desencadena la trama. Un investigador que sigue una pista y una serie de sospechosos que mantienen el suspenso hasta el desenlace. A lo largo del relato, el lector participa activamente tratando de descubrir al culpable antes de que se revele la solución final. Autores como Agatha Christie, las historias de Sherlock Holmes, popularizaron este género que combina misterio, tensión, lógica para mantener el interés del público. Esta novela están divididas en diferentes características. Tienen el enigma, la investigación, la estructura, la atmósfera. En el caso de Temátique, no se presenta un investigador que persigue un delito, sino que se establece un enigma acerca de varios crímenes. El personaje principal no es un detective, es una persona común. La historia sigue a un hombre marcado por la tragedia. Un delincuente irrumpe en su casa y asesina a su esposa, destruyendo su vida y dejándolo sumido en el dolor y el odio. Después de sufrir prisión por un corto tiempo, al ser acusado de la muerte de su esposa, es puesto en libertad y con el tiempo logra reconstruirse emocionalmente gracias a una nueva relación que lo rescata de su nostalgia y su rabia. Sin embargo, el destino vuelve a golpearlo cuando el mismo criminal asesina a su nueva pareja. Es entonces cuando la sed de venganza lo consume y llega a una conclusión aterradora. Matar parece su única opción. Abro cita. No eres culpable, solamente te protegiste. De la misma forma quisiera yo haber defendido a mi mujer del violador que me la ha quitado. Pienso el día entero en matarlo. Sin embargo, yo no sé cómo hacerlo. Amigo, matar no es un placer. Yo quiero hacer justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñas esa técnica? No sabes lo que dices. Ningún humano está preparado para matar. Por eso necesitas entrenamiento. De lo contrario, te conviertes en un psicópata. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? No lo sé. Enséñame, por favor. Así me defenderé de los maleantes. Una vez que mates, lo querrás hacer de nuevo. Lo principal es crear un sistema de combate en tu mente para distinguir entre la vida y la muerte. Esto requiere de mucha voluntad y disciplina. De esa manera utilizarás un proceder rápido y efectivo contra tus enemigos. Cierro cita. El punto de la novela es si el personaje principal podrá cometer el crimen, porque él no es un asesino. Él es incapaz de cruzar esa línea, aunque la vida lo arrastra inevitablemente hacia un mundo de mafia, prisión y delincuencia, donde él deberá enfrentarse a sus propios límites morales y descubrir si el destino lo está convirtiendo en aquello que más teme, matar a un ser humano. Pero antes de seguir con el análisis, es importante definir qué es una novela.
Es una obra narrativa extensa escrita en prosa que relata hechos ficticios o inspirados en la realidad, con el propósito de contar una historia compleja y desarrollar personajes, ambientes y conflictos. A diferencia del cuento, la novela permite una mayor profundidad en la evolución de los personajes y en la exploración de los temas sociales, psicológicos o culturales. A través de la trama, el autor presenta situaciones que reflejan la condición humana, las relaciones entre individuos y los desafíos que enfrentan en su entorno. Temato Ike reúne las características esenciales de una novela, ya que la construcción del protagonista sigue una narrativa extensa, escrita en prosa que relata hechos ficticios con chispazos de realidad. El propósito es contar una historia compleja mediante personajes que al enfrentarse crean un conflicto cercano a una tragedia. Aquí es donde la novela establece una idea platónica y socrática. La historia inicia con un clima de opresión social que define al personaje principal como un individuo marginado y presionado por su entorno. El punto de quiebre ocurre cuando su esposa es violada, hecho que se intensifica su dolor y su ira y su sensación de injusticia. Este acontecimiento no solo profundiza su sufrimiento, sino que desencadena una transformación interior del personaje. Abro cita. El otro detective se entromete. Usted discutió con su mujer porque la puerta no estaba forzada. Me está culpando a mí. El que ha dicho eso es usted. Mire, si van a perder el tiempo, márchense. Los dos detectives indican al unísono. Usted tendrá que acompañarnos a la estación de policía. Tendremos que realizarle algunas pruebas de ADN. Además, otra serie de preguntas. Aquí hay gato encerrado. Cierro cita. Al protagonista lo culpan de un crimen que no cometió y en su cabeza no le cabe la idea que lo inculpen y que lo culpen al mismo tiempo. Aquí es donde entra otra característica de la novela policial y criminal, que es el enigma, el misterio por resolver. Este detective tiene que ver con la esposa porque fueron novios y este había abusado de ella. Y él estuvo buscándola hasta encontrarla y de esa manera tuvo la oportunidad de su venganza. Por eso le inventa un cargo a este señor, lo saca de sus cabales y este personaje conoce la prisión. Desde allí emprende su aprendizaje en el arte de matar y la búsqueda de encontrar culpables, convencido de que la venganza le devolverá el equilibrio moral. Sin embargo, en esa persecución se construye el verdadero conflicto trágico. Su deseo de matar choca con su conciencia ética y con las virtudes que aún conserva. Así la novela no se limita a un enfrentamiento entre la víctima y el agresor, sino que plantea un dilema moral profundo, la lucha entre la justicia personal y la responsabilidad moral, donde el verdadero combate ocurre dentro del protagonista. Si vemos la concepción filosófica de la tragedia inspirada en el pensamiento de Sócrates y desarrollada posteriormente por filósofos como Platón, desde esta perspectiva la tragedia no se centra únicamente en el sufrimiento de un héroe, sino en el conflicto moral e intelectual que surge cuando una persona enfrenta la verdad, la justicia o el conocimiento. En este sentido, la tragedia socrática plantea que el verdadero drama humano proviene de la ignorancia, el error moral y la lucha por alcanzar la virtud y la sabiduría. El protagonista trágico no sufre por el destino, no solo sufre por el destino de los dioses, como en la tragedia clásica griega, sino por sus decisiones y su comprensión limitada de lo correcto. Así la tragedia se convierte en una reflexión ética y filosófica sobre la condición humana, el conocimiento y la responsabilidad moral.
En Temato y que el conflicto central del protagonista se sostiene en una tensión profundamente trágica. Es la lucha entre la venganza y la moral. El personaje principal es conocido como el técnico de alarmas. Desea matar para vengar la violación y la muerte de su esposa. Sin embargo, su conciencia moral le impide consumar el acto. En lugar de permitir que el odio lo domine, su interior le exige controlar esa pasión destructiva y transformarse en una persona capaz de amar. La historia adquiere un giro decisivo cuando llega a su vida una nueva esperanza. Termina criando a la hija del hermano del asesino, quien en prisión le había enseñado el arte de matar. El personaje que le enseña a matar a él tiene una hija de 2 años y él no lo sabía. Y él termina criando a esta muchacha, a la niña. Este hecho introduce una ironía moral profunda. El conocimiento para destruir proviene del mismo entorno que ahora lo obliga a proteger y a cuidar. Por otro lado, vuelve a querer asesinar cuando le matan a su novia. Ahora entra un personaje poderoso. Así la persona humilde tendrá recursos para investigar y evadir la justicia. El padre de la segunda mujer que le asesina es un hombre muy rico y es conocido como el Gran Señor. Con su influencia investiga el crimen y logra encontrar a la familia vinculada con el agresor. Es un momento crucial cuando el técnico de alarma tiene la oportunidad de matar y salir libre, pero no puede hacerlo. ¿Qué sucede? Se le vuelve a ablandar el corazón. La sobrina del asesino, de sus 2 amores, es secuestrada por el Gran Señor. La hija de este asesino es secuestrada por el Gran Señor. Entonces, en el medio de este alpirar de violencia y justicia personal, una niña de 2 años le abre el camino a seguir con su moral intachable, a rogar que lo dejaran hacerse cargo de ella. Y esto sucede en la novela. La niña crece marcada por su origen y desarrolla una doble personalidad. Al llegar a la adolescencia, emerge en ella el deseo de conocer a su verdadero padre y posteriormente vengar la muerte de su abuela y su tío. Ella ve cuando van a la casa del asesino, cómo la abuela muere enfrente de ella. Ella tiene 2 años, pero ella siempre recuerda esa imagen, ¿no?, de violencia y que ella nunca pudo romper en su mente. Entonces, ella quiere una doble personalidad, que es un término utilizado para describir la presencia de 2 formas distintas de comportamiento, pensamiento e identidad en una misma persona. En el lenguaje cotidiano se usa para referirse a alguien que actúa de manera contradictoria o muestra cambios extremos en su forma de ser según la situación. Desde el punto de vista psicológico, este concepto se relaciona con el trastorno de identidad disociativo, una condición en la que una persona presenta 2 o más identidades o estados de personalidad que pueden alternarse en el control de su conducta. Estas identidades pueden tener recuerdos, formas de hablar y maneras de percibir el mundo diferente. En la literatura, la doble personalidad se utiliza como un recurso narrativo para representar conflictos internos, traumas, luchas morales o la coexistencia entre el bien y el mal dentro de un personaje, mostrando su batalla psicológica y emocional. De esta manera, en Temato y que se presenta una tragedia moral compleja mientras el protagonista lucha por el odio y elegir el amor. La siguiente generación encarna el retorno del impulso vengativo. La obra plantea así preguntas profundas sobre el destino, la herencia del dolor y la posibilidad real de romper los ciclos de violencia. Abro cita. Su entorno de personalidad
escondió enfrente del técnico de alarmas y el gran señor. Su temperamento agresivo evolucionaba en las noches o cuando estaba sola. Por ejemplo, en su tálamo cambiaba de comportamiento y el trastorno disociativo le emergía en dos mundos desiguales. Su personalidad original responde a su nombre y su personalidad alternativa es la que altera su estado de ánimo, género, vocabulario y memorias. Las causas del trastorno no se entienden por completo. No obstante, la confesión hecha al padre acerca de que no olvida a la abuela retorciéndose en el piso pudo guardarse en su memoria y crear un trauma de afección. Cierro cita. Todas estas características se elaboraron desde un mundo de ficción. Esta novela en su narración presenta una historia imaginaria y creada, aunque puede estar inspirada en algo de realidad, tales como un estado o un lugar específico que conoces, para que de esa manera se pueda enmarcar las escenas de la novela. Sin embargo, existe una diferencia de la ciencia ficción. No se centra en avances tecnológicos o un mundo futurista, sino en tramas personales y conflictos que pueden ocurrir en contextos reales y verosímiles. Por eso, esta obra permite explorar las emociones, las relaciones humanas y dilemas personales a través de situaciones inventadas que buscan entretener y conectar con el lector. Lo principal de la narrativa es combinar la creatividad e imaginación para contar la historia, y esta debe ser significativa y cercana a tu experiencia humana. Ejemplo. Okay. En la novela, los personajes se desarrollan conforme y avanzan mientras avanza la historia y aparecen completamente definidos desde el inicio, sino que el lector los descubre gradualmente a través de sus acciones y decisiones. En la novela no tienen nombre los personajes, siempre tienen un sinónimo: el señor, el gran señor, el técnico de alarma, la niña. Nunca se centra la novela en un personaje para así generar en el lector una idea de buscar un espacio del mismo, entretenerse y buscar una salida a la novela. Entonces, para terminar y definir todo lo que he hablado en esta novela, el técnico de alarma no se sabe si va a matar o no. Él termina en una escena al final con la niña, él y el gran señor. Se oye un disparo y no se sabe quién murió, ¿no? Para generar esa idea en el lector de seguir diciendo: seguro que lo mató esto, lo mató el otro. Él no quiere matar, él no puede, para él es imposible. Por eso, en la novela de Matt Ike existen ejemplos de una realidad en las calles norteamericanas, que es donde se desarrolla la novela, y se plantea no como una crítica destructiva, sino solamente para generar en el lector un sitio conocido. Abro cita: la mañana es hermosa, los transeúntes huelen la muerte, algunos se acercan y lloran, no son familiares, solamente son ciudadanos comunes que sienten el mismo temor de caminar por las calles de Seattle. Cierro cita. Entonces, lo que trato de exponer un ambiente de delincuencia para así terminar a construir la novela. Y esto se consolida así como una novela de crimen y de corte policíaco, donde la realidad y la ficción se entrelazan para profundizar un conflicto moral del ser humano. La obra sostiene una tensión constante que desemboca en una tragedia abierta. Al final, nada queda definido. No sabemos si el técnico de alarmas, dominado por su lucha interna entre el odio y la moral, llega finalmente a matar. Ese silencio final no es un vacío, sino una decisión narrativa. El suspenso permanece y el lector se ve obligado a enfrentarse a su propia interpretación, construyendo así su propio desenlace. Gracias.